Buenos días, mi nombre es Duan Andrés Martínez Torres. Hoy le vengo a hablar sobre arranque de un motor trifásico y con su mando con interruptor monopolar. En este primer punto le voy a hablar sobre los esquemas de fuerza. Como podemos ver, un esquema de fuerza está compuesto por un sistema de alimentación trifásico de 220 voltios a 60 Hz. Tiene 3 conductores y el conductor tiene un amperímetro, que es, como puede ver en la imagen, está simbolizado con la letra A. Luego los conductores bajan a QM, que es llamado interruptor magnetotérmico tripolar, bajando los conductores a los contactores, que son identificados como podemos ver aquí KM1, que quiere decir que el KM1 pues es un contactor, como bien se ha dicho. Pues bajando por los 3 conductores al motor, que tiene una fuerza con 3 caballos de fuerza, pues está simbolizado pues con M1, como se puede observar acá en la imagen, que también tiene su puesta a tierra. Vamos a hablar también sobre el esquema de mando en el caso del arranque de un motor trifásico y más con mando con interruptor monopolar. El esquema de mando está compuesto por una línea que va desde el conductor hacia QM2, que es QM2, que es el interruptor magnetotérmico monopolar, que baja por el conductor hacia el interruptor monopolar, la cual baja por la línea conductora llamada KM1. ¿Qué es KM1? Como bien se ha mencionado anteriormente, es un contactor que luego se va por la fase 2. Como podemos ver, este es el símbolo del amperímetro, que es lo que está acá. Entonces tenemos el motor, que es esto representado. Tenemos el interruptor puesta a marcha. Y tenemos también los interruptores magnetotérmicos tripolar, que le voy a mostrar un poco de lo que es en realidad. Como podemos observar aquí, un interruptor magnetotérmico tripolar, este símbolo que está aquí es... Entonces, el interruptor, ese que está acá, simboliza el QM1. El interruptor magnético monopolar simboliza al QM2. El contactor simboliza a KM1, tanto en el esquema de fuerza como en el esquema de mando. Y el amperímetro representa a la que está acá. Y pues el interruptor que representa, el interruptor lo llega en lo monopolar, que es este que está acá. Bueno, entonces, como podemos ver, se pone en función. Hay que tener en cuenta que al tener un conductor dañado o roto, es probable que se dañe el motor o el motor no funcione bien, eso generándole una sobrecarga, que eso le hace que se dañe el equipo. Entonces en este caso es más recomendable que cuando presente esa falla tengamos en cuenta la reparación para que no se dañe el motor o el actuador. Bueno, acá le vamos a hablar sobre el mando con interruptor y señalización luminosa on o abierto o cerrado. En este caso, en el esquema de fuerza, al igual que el anterior, tenemos conductores, tenemos un sistema de alimentación trifásico de 220 voltios con 60 Hz, lo cual lleva unos conductores que nos llevan a el QM1, que es el interruptor magnetotérmico tripolar. En este caso no tenemos amperímetro, lo cual después del interruptor magnetotérmico tripolar vamos bajando a través de los conductores a KM1, que vendría siendo el contactor, el cual contactor baja hacia el motor a través de los conductores a un motor de 3 caballos de fuerza, que es simbolizado con M1, y también tiene un puesta a tierra. En el esquema de mando podemos observar la línea 1 y la línea 2, lo cual estamos trabajando en un sistema de alimentación trifásico de 220 voltios con 60 Hz, cual baja por el conductor monopolar al QM2, que ese es el interruptor magnetotérmico monopolar, la cual antes de llegar al interruptor hay otro que se desplaza por través de un conductor que va a llevar hacia la lámpara motor parado y la lámpara motor en marcha. Como se observa, la que está en rojo en este caso es la que está parado. Cuando está en verde pues se pone en HL1, que es la que está en marcha. Luego, al pasar por el interruptor, bueno, en este esquema de fuerza de inversión del sentido del giro de un motor trifásico, mando conmutador de 3 posiciones. Podemos observar en el esquema de fuerza que está compuesta por un sistema de alimentación trifásico de 220 voltios con
60 Hz de frecuencia. Tiene 3 conductores, lo cual nos conduce hacia el QM1, que es un interruptor magnetotérmico trifásico, lo cual pasa por el conductor del 2, 4, 6 al 1, 3 y 5 del contactor. En este caso hay dos contactores, está el KM1 y el KM2. El KM1 viene siendo el izquierdo y el KM2 viene siendo el derecho. En este caso los contactores son manipulados desde el esquema de mando a través del conmutador rotativo, permitiéndole la dirección del motor, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, o hacia adelante o hacia atrás, valga la redundancia. Bueno, entonces pasando todo este circuito a través de los conductores, nos encontramos con un relé térmico, lo cual nos conduce a el motor con 3 caballos de fuerza, simbolizado como M1. En el esquema de mando, en la línea 1 a la línea 2, no tenemos un sistema de alimentación, con 220 voltios a 60 Hz, lo cual vamos por un conductor monofásico, lo cual pasa por QM2, que es el interruptor magnetotérmico monopolar. Entonces, pasando por el interruptor magnetotérmico monopolar, luego sigue al relé térmico, sacando un conductor hacia la lámpara del relé térmico, que es la que nos indica, pues, en caso tal de que haya un mal contacto circuito o no haya un conductor conectado o roto. Bueno, pasando por la lámpara del relé térmico 1, es decir, el FR1, vamos al SA1, que aquí es donde nos da la dirección, que este vendría siendo el conmutador rotativo de 3 posiciones. Entonces tenemos el lado 1, el 2 y el 3. El 1 viene siendo la parte izquierda, el 2 viene siendo el 0 o el paro, y el 3 viene siendo la parte derecha, dando el sentido para donde vaya el motor, ya sea izquierdo o derecho, pasando así por el contactor de derecha, y luego pasa por el contactor KM1 y así sucesivamente con el motor 1, pero con el KM1, que vendría siendo el contactor izquierdo, lo cual lo vamos a poner en funcionamiento. En este caso lo vamos a poner a funcionar hacia la izquierda. Como podemos ver, funciona hacia la izquierda, activando esto hacia la parte izquierda, haciendo la función de una sola dirección. Y si lo queremos parar, pues en el medio, que es y hacia la derecha, que es 3. En caso tal y el contactor, en caso tal que el contactor pues no funcione o algo vaya mal en el relé térmico, pues automáticamente se activa la lámpara del relé térmico, indicando de que ahí está el relé mal o hay algo funcionando mal. Bueno, en esta inversión de sentido de giro de un motor trifásico, mando compulsador pasando por faro, pues lo que entiendo del esquema de fuerza es que está compuesta por un sistema de alimentación trifásico de 220 voltios a 60 Hz de frecuencia. Pues tiene 3 conductores y los conductores tienen un QM1, que es un interruptor magnetotérmico tripolar, lo cual pasa por el conductor, lo cual, como en el anterior caso, tenemos el contactor de izquierda y derecha, pasando así por un relé térmico para así generar la función en el motor de 3 caballos de fuerza, que el motor está simbolizado como M1. El relé está como FR1, los contactores están como KM1 y los interruptores magnetotérmico tripolar están conocidos como QM1. En el esquema de mando, que pues tiene un sistema monopolar de 220 voltios con 60 Hz de frecuencia, podemos observar que pasa por QM2, que viene siendo el interruptor magnetotérmico tripolar. En este caso es monopolar porque es uno, que pasa por el relé térmico. En caso de que esté malo, tengo que cambiarlo, me indica en la lámpara del relé térmico, como muy bien dice el nombre, lámpara de relé térmico. También pasa el relé térmico por un circuito en serie. Vemos el CB1, que viene siendo el pulsador de parada, y tenemos el CB2, que viene siendo el pulsador de marcha izquierda,
y el CB3 que viene siendo el pulsador de marcha derecha para accionar tanto el pulsador SB2 como el pulsador SB3, que es el derecha e izquierda. Toca cada vez que va a hacer el cambio oprimir el pulsador de parada para que así puedan funcionar correctamente. Luego de haber pasado por el pulsador de marcha izquierda, pasamos por KM2, que viene siendo el contactor de la derecha, la cual pasa por un contactor KM1 y pasa por una lámpara HL1, que es la lámpara de la izquierda. Se nos indica para dónde va la dirección, a la izquierda. Y en el otro caso nos dice que va hacia la izquierda, va por unos conductores, que se encuentra con un contactor de derecha al igual que el pulsador, pero para hacer esos cambios toca pasar que podemos observar aquí, el pulsador de parada, para así accionar la función del motor. Como vamos a ponerlo en marcha, en caso, bueno, vamos a empezar con la izquierda, activa la izquierda, ¿sí? Luego de eso, para yo poder cambiarle de dirección a la bomba, no puedo pasarla automáticamente allá, me toca presionar el pulsador de parada para así parar y hacer el giro contrario. Bueno, entonces acá lo que tuve en cuenta, o lo que sucedió, fue indicadores de luminosos. Se utilizaron tres pulsadores al igual para la función de la motor. Se utilizó un relé térmico, dos contactores, un interruptor magnetotérmico monopolar y el interruptor magnetotérmico tripolar para la función del mando con pulsadores pasado por par, como muy bien dice, por par. Toca pasar por paro para hacer la dirección del motor. Bueno, en el mando de pulsadores sin pasar por paro, pues no lo tengo muy bien claro, pero tengo entendido pues que en el esquema de fuerza también, al igual que todo, está compuesto por un sistema pues de alimentación trifásico de 220 voltios a 60 Hz de frecuencia. Pues tiene tres conductores y tiene, al pasar los conductores, un QM1, que es un interruptor magnetotérmico tripolar, la cual pasamos por el KM1, que vendría siendo el contactor de izquierda, y el KM2, que viene siendo el contactor de derecha. Luego así pasando por FR1, que vendría siendo el relé térmico, para luego llevar los voltajes al motor de 3 caballos de fuerza, en este caso el motor que pues se simboliza con M1 y tiene también un puesto a tierra. Bueno, en este caso también vamos a ver el esquema de mando. El esquema de mando tiene una línea 1 y línea 2, lo cual el interruptor magnetotérmico tripolar, en este caso es monopolar, pasa por el relé térmico, lo cual si en caso que el relé térmico no cuente con alguna falla o esté mal posicionado, automáticamente manda la señal de alarma a la lámpara luminosa. También tenemos el SB, que es un pulsador de parada, y tenemos el SB2, que es un pulsador de marcha de izquierda, pero en este caso es de doble cámara, al igual que en el SB3, que es el pulsador de marcha derecha. Bueno, observando esto, ellos se como podría decirlo, no tengo la palabra exacta, pero tengo entendido de que ello puede, por ejemplo, bueno, entonces acá nos dice que en motores cuya carga mecánica pues le frena rápidamente, algunas maniobras pueden exigir que no se active necesariamente el pulsador de parada, aunque este exista para garantizar pues la parada directamente del motor o la parada total del motor. Fundamentalmente las órdenes de inversión del giro las da el propio ciclo, seguido por una máquina y no un operario. Los pulsadores serían actuados por la propia máquina, es decir, a finales de la carrera. Además, en el enclavamiento eléctrico entre contactores, normalmente abiertos y normalmente cerrado, normalmente cerrado y normalmente abierto, cada pulsador de marcha tiene un sentido de giro, pero deben actuar como parada del sentido de giro, con lo que los pulsadores han de poseer cada uno dos contactos, uno abierto y el otro cerrado. Pues la imposibilidad de activación de ambos contactores a la vez que asegurada, puesto que es necesario que desactive un contactor para que el otro se ponga en marcha. En el tiempo de actuación sobre cada pulsador supera al de la desactivación del contactor cortado por él. Además, el recorrido mecánico de un contacto cerrado es normalmente más corto que el de un abierto, con lo que lo normalmente cerrado de un mismo dispositivo abren antes de que los normalmente abiertos cierren.
Las dos características mencionadas garantizan un corto tiempo transitorio, pues en el que el motor no recibe alimentación en ningún sentido de giro, lo que le sirve para frenar suficientemente bajo carga y evitar una contracorriente peligrosa.